En el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios. Busquemos en Efesios capítulo 1. Únicamente vamos a leer los versos 22 y 23. Amén. Gloria al Señor. Póngase de pie para que demos lectura a estos dos versículos, verso 22 y verso 23. Nos dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quiero repetir: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oremos. Señor, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de llegar y de estar en el santo templo de Dios. Confiamos, Cristo Jesús, en tu palabra. Confiamos en tus mandamientos. Permítenos, Señor, agradarte, adorarte, bendecirte, darte honra y gloria. Gloria que tú mereces a través de esta predicación. Señor, estaremos quietos, estaremos conscientes de la necesidad que tenemos. Permítenos así crecer y saber y conocer más de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Usted ve que en el verso 22 nos dice la cual es su cuerpo. Se refiere a la iglesia. Aquí se refiere a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entendemos que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Es el cuerpo espiritual de Jesucristo, y de allí se deriva el tema de hoy, de este mensaje, de esta predicación. La iglesia que es su cuerpo. La iglesia que es su cuerpo. Esta es una sencilla declaración apostólica, porque esta declaración la está pronunciando Pablo, un apóstol acreditado, un apóstol llamado, el apóstol a los gentiles. Y es una declaración simple, pero revela un maravilloso misterio. Descubre un gran misterio, un misterio que está revelado, un misterio que hoy podemos asimilarlo, podemos estudiarlo, investigarlo, profundizarlo. Solo esa palabra, la cual es su cuerpo. Está diciendo desde el verso 22 que sometió todas las cosas bajo sus pies. Cristo sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dios dio por cabeza a Cristo y sobre todas las cosas lo puso como cabeza de la iglesia. Y luego ya es donde está la declaración, la cual es su cuerpo. Es decir, la iglesia es su cuerpo. Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuán precioso y hermoso es este pensamiento de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero también de que cada creyente, cada alma verdaderamente convertida, es un miembro vivo del cuerpo espiritual, es un miembro vivo del cuerpo de Cristo, del Cristo viviente.
¿Ha escuchado usted esa expresión? El Cristo viviente. Siendo bautizados, siendo plantados en Cristo. ¿Qué sucedió entonces? Somos hechos partícipes de su naturaleza divina. Participamos de sus bendiciones y así venimos a ser herederos de aquella vida eterna que anhelamos. Así que como miembros de su cuerpo, somos parte de Él mismo. Estamos en Él, somos de Él. Lo que indica la segunda carta a los Corintios 5:17, cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo, quiere decir si alguno forma parte del cuerpo de Cristo. Si alguno está en Cristo, está indicando si alguno es de Cristo, es miembro del cuerpo de Cristo. Entonces las cosas viejas ya pasaron y todas son nuevas. Así que como miembros somos parte de Él, y esta es una metáfora que usa el apóstol Pablo acerca de la iglesia, que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, y es una metáfora sumamente sugerente. Por eso es que solamente voy a dedicarme a analizar y a profundizar sobre la iglesia, que es su cuerpo. La primera idea es: la iglesia como su cuerpo es la prueba visible de su presencia. Oiga usted ese tema. La iglesia como su cuerpo es la prueba visible de su presencia. Cuando alguien quiere visiblemente contemplar a Cristo, únicamente debe mirar a la iglesia, debe contemplar a la iglesia, porque la iglesia es la prueba visible de su presencia. No hay otra prueba visible de su presencia, solo la iglesia. Yo no puedo ver tu espíritu, tampoco puedes ver tú el mío, pero nuestros cuerpos son igualmente visibles. Nuestros cuerpos físicos son tangibles, visibles. Nuestros cuerpos físicos pueden percibirse con los sentidos, con los 5 sentidos que tenemos. Eso no lo vamos a negar. Les estoy mirando, ustedes me están mirando. Si me acerco, los puedo tocar, los puedo saludar, puedo sentir la realidad de ese cuerpo físico, como ustedes igualmente conmigo. En cuanto al mundo, en cuanto a la gente pagana, no puede ver al Cristo invisible, no lo puede ver, que mora en su cuerpo, que es la iglesia. La gente pagana solamente observa el grupo, solamente observa a la gente, a los creyentes, pero ellos no pueden ver más allá. Ven el cuerpo, es decir, ven el grupo, ven a la asamblea, ven a la congregación. Te pueden ver a ti, me pueden ver a mí. Una pregunta: ¿vive Cristo en nosotros de forma que nuestras vidas sean evidencia de la presencia y del poder de un Salvador invisible? Si vive Cristo en nosotros, entonces sí habrá evidencia de la presencia y del poder de un Salvador invisible. Por ejemplo, cada judío que existe en el mundo es una prueba indubitable de que Abraham existió, de que el padre de la fe existió, porque todo israelita, todo judío viene de Abraham. Entonces, al ver a un judío, a un descendiente de Abraham, esa es una prueba imborrable de que Abraham existió.
Cada cristiano igualmente también es un testigo del Cristo viviente. Con tanta certidumbre podemos decir como una mano viva, una mano que se mueve. Una mano es un miembro, una mano viva demuestra que existe una cabeza viva, una cabeza que determina, una cabeza que ordena. Así que la iglesia, como su cuerpo, es la prueba visible de su presencia. Por lo tanto, si usted dice, yo quiero contemplar a Cristo, quiero mirar a Cristo, mira su iglesia, mira su gente, mira su pueblo. Ahí verás a Cristo, ahí contemplarás a Cristo, no de otra manera, no de otra forma, porque no podemos verle tal y cual es, ya que habrá un tiempo, hermanos, un momento en que, como dice su palabra, le veremos tal y cual es Él. Le veremos cara a cara, pero por el momento, si queremos ver a Cristo, veamos su iglesia, contemplemos su gente. Efesios 5:23, Pablo expresa que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Vuelve a repetirlo, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Verso 24, ayúdenme a leer. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Para santificar, verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esa es la lectura. No logro entender en su totalidad las últimas palabras, de su carne y de sus huesos. Quizás esta expresión de su carne y de sus huesos se refiera al principio, cuando Adán dijo, esta mujer ahora es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Literalmente lo era. En el caso de Jesucristo y su iglesia, puede ser una alusión a la unión inquebrantable, a la unión irrompible, pero hay algo más aquí. Por ejemplo, en el verso 25-26, cuando dice que Cristo santifica a la iglesia porque la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, porque la palabra limpia, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Cómo se la va a presentar en el futuro? Una iglesia gloriosa. Hermanos, la iglesia peregrina todavía no es la iglesia gloriosa. La iglesia triunfante aún todavía no es la iglesia gloriosa, porque la iglesia triunfante
son los creyentes que ya murieron en Cristo y que sus cuerpos están sepultados, pero sus almas y espíritus están con el Señor. Esa es la iglesia triunfante, los que ya triunfaron. Pero la iglesia peregrina aún todavía no es una iglesia gloriosa. ¿Cuándo será gloriosa en toda su totalidad? Cuando se reúna el número completo de los redimidos. Entonces los cuerpos de cada creyente serán transformados en cuerpos glorificados y será entonces una iglesia gloriosa. Querer decir que la iglesia peregrina debe ser gloriosa, ese es un error teológico, un error doctrinal, porque actualmente la iglesia profesante no es gloriosa. La iglesia profesante es el cuerpo de Jesucristo, pero tiene carencias, tiene deficiencias, se va perfilando, va creciendo, va de aumento en aumento, hasta que llegue a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Ahora bien, Pablo está hablando acerca del matrimonio y hace una comparación entre Cristo y la iglesia cuando habla del esposo y de la esposa, pero aquí está diciendo que Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces estamos completamente de acuerdo que la iglesia como su cuerpo es la prueba visible de su presencia. Otra idea, la iglesia como su cuerpo está animada por el Espíritu Divino. La iglesia es impulsada por el Espíritu Santo, es avivada por el Espíritu Santo. ¿Quién aviva a la iglesia? El Espíritu Santo. La iglesia se vivifica por el poder del Espíritu Santo, que en conjunto está trabajando ahora. Por eso dice que Él nos dio vida. La vida es dada por Dios, claro. Y en su propia vida, Cristo nos dice: yo vivo y ustedes también vivirán. Y hasta hay un canto que nosotros cantamos y decimos: yo vivo, Señor, porque tú vives. Porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Así que es Dios quien mora en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, en cada cuerpo viviente humano. Sabemos que hay un espíritu humano. Usted tiene su espíritu, yo tengo mi espíritu, cada quien tiene su espíritu en particular. Pero la iglesia de Cristo es un cuerpo divino, es morada del Espíritu Divino. ¿Dónde reside el Espíritu Santo? ¿Dónde reside el Espíritu Divino? En la iglesia. Con la iglesia, está en la iglesia. Es por eso que en San Juan capítulo 15 nos dice que cada rama o cada pámpano de la vid debe participar de esa vital savia de la vid. Y sí, la rama participa de esa savia de la vid. Nos damos cuenta que como miembros de su cuerpo, la fuente y el poder de nuestra vida está solo en Él. Separados de Él no hay vida. Separados de Él no hay poder. Separados de Cristo no hay fuerza. ¿Qué fue lo que le ha pasado al pueblo de Israel actualmente? Que ellos como ramas fueron desgajadas, fueron quitadas. Entonces no tienen fuerza, no tienen poder, no creen en Cristo, no tienen vitalidad. Nosotros como pámpanos fuimos injertados en la vid y estamos tomando de la grosura o de la savia más bien de la vid. Pero estamos unidos a Cristo y debemos estar unidos a Cristo. Nos damos cuenta que como miembros de su cuerpo, entonces la fuente y el poder de nuestra vida está solo en Él. Así como la mano depende de la cabeza y espera la dinamización, porque la cabeza es dinámica, la cabeza es la que ordena en la voluntad.
así también, hermanos, nuestros espíritus dependen de Cristo. Cristo nuestra cabeza. Y entonces nuestros espíritus están animados, están avivados por su espíritu. Quiere decir que nuestro espíritu, mi espíritu, tu espíritu, puede tener conexión con el Espíritu Santo. Puede tener afinidad con el Espíritu Santo. Porque con el alma nos relacionamos con las cosas materiales. Con el alma aún también conocemos de nosotros mismos. El alma conoce de sí mismo, pero el Espíritu, hermanos, conoce de Dios y del Espíritu Santo. Primera Corintios 6, 17. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 17, dice: pero el que se une al Señor, la persona que se une al Señor, la persona que se agrega a la iglesia, se une al Señor, ¿qué pasa con esa persona? Un espíritu es con él. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Efesios 4:4 dice un cuerpo. Está hablando ahí Pablo de la unidad o las unidades del espíritu. Y él habla de un cuerpo, no de tantos cuerpos. Un cuerpo. Un cuerpo que en este caso es el cuerpo de Cristo, que en este caso es la iglesia, y un espíritu, porque está en mayúscula, un espíritu que es el Espíritu Santo, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Efesios 4:4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. La iglesia, que es su cuerpo, como su cuerpo, la iglesia está animada ¿por quién, hermanos? Por el Espíritu Divino, por el Espíritu Santo. No hay otra persona que pueda animar a la iglesia. No hay otra persona. El pastor puede animar a la iglesia y decirle: hermanos, anímense. No, pero el animador excelente, el que da vitalidad, el que energiza nuestras vidas, es el Espíritu Santo, el que nos aviva. El que nos aviva. Cuando hay un avivamiento, el avivamiento no se produce por el dinamismo de los líderes o por el dinamismo del pastor y los ministros, no, o los diáconos. El avivamiento se produce porque el Espíritu Santo es el que infunde el avivamiento, el que da la fuerza y la energía. Otra idea: la iglesia, como su cuerpo, sus miembros son todos uno. Ahí habla de la unidad. ¿Qué vemos nosotros? Que la cabeza controla cada miembro del cuerpo. La cabeza tiene la facultad de controlar a cada miembro. Puede ser un miembro grande, miembro pequeño, miembro insignificante, pero controla cada miembro del cuerpo. Y cada uno de los miembros, todos los miembros, están conectados entre sí. ¿Gracias a qué? Gracias a su conexión con la cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros estamos conectados a la cabeza, que es Cristo, entonces también vamos a estar conectados entre sí. No se puede estar conectados entre sí si no estamos conectados a la cabeza. Hay creyentes, entre comillas, o hay cristianos, pseudocristianos, que no pueden llevarse, que no pueden conectarse con los cristianos, con los hermanos, simple y sencillamente porque ellos no están conectados con la cabeza. Entonces, si no están conectados con la cabeza, no pueden estar conectados con los demás miembros. Pero cuando estamos conectados con la cabeza, estamos conectados con los demás miembros. Somos miembros unos de los otros. Y debiéramos tener el mismo cuidado unos por los otros. Primera Corintios 12:25. Ese texto, hermanos, deberíamos memorizarlo. Primera a Corintios capítulo 12, versículo 25, ahí dice: para que no haya desavenencia. ¿Para que no haya qué? Desavenencia
en el cuerpo. ¿En cuál cuerpo, hermanos? En el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Cuando hay desavenencia, quiere decir que hay discrepancia. Puede que haya discrepancia. Algunos hermanos discrepan de otros. Desavenencia también puede ser oposición. Hemos visto iglesias locales que están en oposición. Desavenencia es discordia. Yo he visto mucho eso de la discordia, de la contrariedad, del desacuerdo. Eso es desavenencia. Y aquí dice, para que no haya, porque puede que haya, pero dice, para que no haya, para que no exista la desavenencia, que no existan los desacuerdos en el cuerpo, porque el Señor quiere que todos los miembros, bueno, ciertamente hay diferentes funciones para los miembros, pero a los ojos de Cristo, que es la cabeza, no hay divisiones, no existen divisiones, porque a los ojos de Cristo todos somos uno en Él. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Que como miembros individuales entonces vivamos y trabajemos bajo el poder de esa verdad sublimadora del alma, en cuanto al honor, dando preferencia, como dice la Biblia, los unos a los otros. Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Pero ahí aconseja, dice, el amor sea sin fingimiento. Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, así que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Pero está diciendo la primera parte de Colosenses 1:18, que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Clarito lo dice. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, ¿quién es? Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, la iglesia como su cuerpo, sus miembros son todos uno. Unidad. Unidad. La iglesia como su cuerpo, cada miembro depende de la cabeza, y es que así es. Cada miembro debe de depender de la cabeza. Imagínense sin la cabeza. ¿Qué pasaría sin la cabeza? ¿Qué le pasaría a un cuerpo si no tiene cabeza? El cuerpo no sería nada más que un cadáver corrompido, un cadáver podrido, carente de vida. Eso sucede cuando a un cuerpo se le quita la cabeza, o un cuerpo que no tiene cabeza. El cuerpo existe por la cabeza. La cabeza no existe por el cuerpo, sino que el cuerpo existe por la cabeza. Entonces, desde la cabeza, cada miembro recibe su autoridad. Y es cuando estamos bajo autoridad, cuando conocemos los planes de Dios. La cabeza es la que manda. ¿Es correcto? La cabeza es la que ordena. La cabeza es la que determina. La cabeza es la que decide. La cabeza es la que planea. La cabeza es la que da permiso. Y aún la cabeza es la que cancela si hay que cancelar algo. Entonces la cabeza es la que determina. ¿Cuántas instituciones religiosas tienen en poco a Cristo? No voy a mencionar
las instituciones religiosas, pero me gustaría mencionar las instituciones religiosas que no tienen a Cristo como cabeza, que tienen como cabeza a un hombre, que tienen como cabeza a un mortal, pero no a Cristo. Entonces, ¿qué podríamos decir de esas instituciones religiosas que barrieron a Cristo, que desplazaron a Cristo, que corrieron a Cristo, que lo sacaron de la ecuación, que lo quitaron del panorama totalmente? Porque hay instituciones religiosas que a Cristo lo relegaron, le cerraron la puerta y no lo dejaron entrar. No quisieron que Él fuera su líder, no quisieron que Él fuera su cabeza, aunque digan. Porque pueden decir, una cosa es decir Cristo es nuestra cabeza, y otra cosa es que sea realidad, que verdaderamente Él sea el que mande, el que determine, el que asigne las cosas. Porque Cristo es el que da los ministerios. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Cristo puso en su iglesia a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros. ¿Y por qué puso Cristo esos ministerios? Para perfeccionar a la iglesia, para perfeccionar a los santos. Pero cuando no es la cabeza Cristo de una institución, cuando no son guiados por Cristo, cuando lo han desplazado, entonces son cuerpos sin cabeza, son cuerpos podridos. Cuerpos podridos, contaminados con mandamientos de hombres, contaminados con herejías, contaminados con tradiciones. Terrible esta situación. Cuerpos podridos, instituciones podridas, porque no tienen vida, porque Cristo no es la cabeza. Entonces, en este punto vemos que la iglesia, como su cuerpo, cada miembro depende de la cabeza. Usted depende de Cristo, yo dependo de Cristo, todos dependemos de Cristo. La iglesia, como su cuerpo, está sujeto a sufrimientos. Cristo, como la cabeza que fue herida, está ahora fuera del alcance del golpeador, porque ya no puede ser herida. ¿Dónde está Cristo, hermanos? Cristo está sentado a la derecha del Padre. Allá está la cabeza. Cristo es la cabeza, correcto, Cristo es la cabeza. Entonces Cristo está sentado a la derecha del Padre. ¿Y su cuerpo dónde está? En la tierra. Su cuerpo es la iglesia. Su cuerpo es la iglesia. La cabeza está exenta de escarnio, está exenta de persecución, ya no está al alcance del golpeador, pero su cuerpo, que es la iglesia, sigue expuesta al escarnio. Nosotros seguimos expuestos a la burla, a la persecución. Y es dulce saber que la cabeza está en la más profunda y estrecha relación con cada uno de los miembros sufrientes. Porque no porque la cabeza está allá, ya se desatiende, no, Él está cerca a través del Espíritu Santo. En cuanto a, como dijo el Señor claramente en San Mateo 25, dice: en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Quiere decir que cualquiera que perjudique a un miembro del verdadero cuerpo de Cristo está perjudicando a Cristo. El que menoscaba a un miembro del cuerpo de Cristo está menoscabando a Cristo. El que desprecia a un miembro del cuerpo de Cristo está despreciando a Cristo. ¿Y quiénes somos nosotros para despreciar a Cristo? ¿Quiénes somos nosotros para menoscabar a Cristo, para ofender a Cristo, para minimizarlo? Debemos tener cuidado. Cuando no se tiene el sumo cuidado, entonces se ofende a Cristo al ofender a los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué pasó con Saulo de Tarso? Saulo de Tarso pensaba que servía a Dios. Él pensaba que era un fiel servidor de Dios. Pero qué equivocado estaba Saulo de Tarso persiguiendo a los miembros del cuerpo de Cristo. Y cuando se encuentra con Jesús, Jesús le dijo: ¿por qué me persigues?
Jesús no dijo, ¿por qué persigues a mis seguidores? No, dijo, ¿por qué me persigues? Porque era Él a quien estaba persiguiendo. El que persigue a la iglesia, el que persigue a un miembro, está persiguiendo a Cristo. Entonces Cristo no dijo, ¿por qué estás persiguiendo a los hermanos de Damasco? ¿Por qué estás persiguiendo a los de Jerusalén? ¿Por qué persigues a los de Antioquía? No, el Señor dijo, ¿por qué me persigues? O sea que se tomó el Señor muy a pecho, y es la realidad. El Señor se toma muy a pecho la afrenta que le hacen a un miembro de su cuerpo. El Señor se toma muy en serio el menoscabo, la burla o la persecución o la herida que le hagan a un miembro de su cuerpo. Se lo toma tan a pecho que puede decir, ¿por qué me persigues? Saulo de Tarso no sabía que estaba persiguiendo a Jesús. Él pensaba que perseguía a los hombres, pero estaba persiguiendo a Jesús. Entonces, si un cristiano está sufriendo, ¿qué debe hacer el creyente si sufre por causa de Cristo? Que tome paciencia. Si la cabeza que siente el dolor más agudamente que el miembro no se queja, si la cabeza no se queja, ¿por qué debería quejarse el miembro? Pero realmente cuando nos golpeamos, ¿quién se queja? La cabeza, ¿verdad? Ahora que se cayó el hermano Miguel, ¿se quejó la rodilla? No, se quejó la cabeza. ¡Ah! Me caí, dijo el hermano Miguel. ¿Por qué? Porque se golpeó uno de sus miembros, se lastimó su rodilla. Pero no se quejó la rodilla, no dijo la rodilla, ¡ay, ay! No, dijo el hermano, ¡ay! Dijo la cabeza, ¡ay! Entonces, si la cabeza no se queja, ¿por qué se va a quejar el miembro? Y hay miembros tan quejosos, hay miembros tan quejumbrosos que con cualquier cosa se quejan y andan quejándose de que ya no pueden, de que ya no aguantan, de que esto y de que el otro, cuando en realidad no son perseguidos, cuando en realidad no han sido heridos por la causa de Cristo. Son cosas triviales, son cosas que no tienen mucha trascendencia como para ponerse a pensar en eso. Pero en el caso de que el cristiano sufra por causa del Señor, que tenga paciencia. Estas cosas son permitidas para edificación. ¿Qué dice Santiago 1.3? Santiago 1.3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, si sufres por Cristo, ten paciencia. Ahora que si sufres por tu desvarío y por tu pecado, pues merecido lo tienes. La iglesia, como su cuerpo, sus miembros son sus instrumentos de servicio. Sí sabe que nosotros somos los instrumentos de servicio del Señor. El cuerpo es el siervo de la cabeza. El cuerpo obedece a la cabeza. La iglesia es sierva de Cristo. La cabeza no tiene otra manera de cumplir sus propósitos más que a través del cuerpo. Una cabeza sola no puede hacer mucho que digamos. Quita la cabeza del cuerpo y si puede tener vida, ¿qué puede hacer la cabeza si no tiene manos, si no tiene pies, si no tiene cuerpo? ¿Qué puede hacer? Eso es en todo, hasta en los vehículos. Hay cosas que se le dicen cabeza en los vehículos. ¿Como cuál, hermano Miguel? La cabeza del motor, o el motor es una cabeza. ¿Qué puede hacer el motor solo si no tiene todo el cuerpo, si no tiene toda la estructura del vehículo? O suponiendo que tiene todo, pero no tiene ruedas, no tiene llantas. Entonces, imagínense, hermanos, la cabeza no tiene otra manera de cumplir sus propósitos más que a través del cuerpo. Así Cristo, como la cabeza viviente, como la cabeza pensante de su cuerpo, la iglesia se complace en cumplir la voluntad de Cristo y en trabajar en sus proyectos y en sus propósitos llenos de gracia, porque solamente por medio de los miembros de su cuerpo es que Cristo puede avanzar, es que Cristo puede trabajar. Imagínense qué privilegio. Somos las manos, somos los pies,
de Cristo. Somos los miembros de Cristo y entonces vamos a ir, entonces vamos a trabajar, entonces vamos a avanzar. Pero nosotros somos los que vamos a ir. Las manos de Cristo no van a levantar, nuestras manos van a levantar. Los pies de Cristo no van a ir a llevar las buenas nuevas de salvación, nuestros pies van a llevar las buenas nuevas de salvación. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Es cierto que no todos obedecen al Evangelio, pues Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Pero hermanos, vamos llevando, vamos predicando. Entonces, la iglesia como su cuerpo, sus miembros son sus instrumentos de servicio. La iglesia como su cuerpo goza de amplia provisión. Miren, los cuerpos quedan frecuentemente arruinados por cabezas irreflexivas. Entiéndanme, voy a hablarles físicamente. ¿Qué pasa cuando un cuerpo se arruina por una cabeza irreflexiva? Quiere decir, una cabeza que no reflexiona. Cuando una persona le echa a su cuerpo cosas nocivas, ¿qué está haciendo? Lo está destruyendo. Está destruyendo su cuerpo, como las drogas, el alcoholismo y aún la comida. Cuando una cabeza es irreflexiva, entonces quiere decir que no reflexiona. Por ejemplo, si el médico nos dictamina una enfermedad, ¿qué debe hacer la cabeza pensante? La cabeza que tiene sabiduría, que tiene entendimiento. Esto no lo voy a comer porque esto es nocivo para mi cuerpo. Reflexiona, se recata, se amarra, se domina, tiene dominio propio. Entonces dice: no lo voy a hacer porque perjudica mi cuerpo. El cuerpo no puede hablar, el cuerpo no puede decir: no me eches eso, no me metas eso, no me estés matando, no puede decirlo. La cabeza es irreflexiva. ¿Y cuántas cabezas irreflexivas matan sus propios cuerpos y los deterioran? Y a veces, está la otra parte, unas grandes cabezas son estorbadas por unos cuerpos débiles y enfermos o cuerpos deformes. Conocemos personas que tienen cuerpos débiles, cuerpos deformes o que son paralíticos, pero que tienen una cabeza brillante, que tienen una inteligencia brillante. No sé si ustedes conocen a Nick Vujicic, un hombre que no tiene brazos ni tiene piernas, es el puro tronco y la cabeza. Es apuesto Nick Vujicic, y él da conferencias. Lo ponen en una plataforma y da conferencias y predica la palabra de Dios y da ánimo a la gente. Su cuerpo no está completo y aún lo he visto nadar en videos. Y se casó, hizo una vida normal, se casó con una persona. Entonces, ¿qué vemos ahí, hermanos? Vemos que la cabeza está perfecta. La cabeza está bien, pero el cuerpo pues no funciona. Estuve mirando a un joven que no tiene brazos, totalmente sin brazos. Creo que nació así. Y él se lava los dientes con los pies, hace comida con los pies, toca piano con los pies. No sé cómo le hace, porque yo luego muevo los dedos de los pies y digo: ¿cómo le hace para tocar el piano? Si mis manos son tan torpes para tocar el piano. ¿Y cómo este muchacho puede tocar el piano con los pies? Toca guitarra con los dedos de los pies. ¡Qué habilidad! ¿Pero qué le funciona bien? La cabeza le funciona bien.
La cabeza le funciona maravillosamente bien. Entonces, hermanos, qué provisiones de gracia y de verdad, qué poderes de suficiencia están en Cristo por nosotros como miembros de su cuerpo. Ve usted que una rama seca no es para honra de la vida. Un cristiano impotente o un cristiano medio muerto de hambre es un descrédito para Cristo. Por último, como su cuerpo, la iglesia no puede ver corrupción. Miren, el cuerpo de Jesús, que es tipo de su iglesia, el cuerpo de Jesús fue maltratado, fue golpeado, fue quebrantado y, como dice Isaías, fue molido. Fue molido, como si lo metieran en un molino. Fue molido, machacado el cuerpo de Jesús. Pero aunque su cuerpo fue molido, maltratado y golpeado, su cuerpo no vio corrupción. No permitirás que tu santo vea corrupción. No se pudrió su cuerpo. Entonces la iglesia, como su cuerpo, puede quedar quizás desfigurada, puede mostrarse exteriormente débil, pero la iglesia es la morada del Espíritu de Dios, con tanta certidumbre como el cuerpo de Jesús fue glorificado en el monte de la transfiguración, así su cuerpo, la iglesia de Dios, Él como la cabeza del cuerpo, sabemos que ya está ascendido. El cuerpo que sigue estando en la tierra será igualmente arrebatado, aunque hay millones de creyentes ya en el cielo. ¿Cuántos lo creen? Millones de almas que están ya en el cielo, sus cuerpos están en la tierra esperando la primera resurrección. Que dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Un día la iglesia será trasladada al cielo toda completa. Si usted me pregunta y me dice, pastor, entonces un creyente que muere se va al cielo. Se va al cielo su alma, su espíritu y su cuerpo al polvo, a la tierra, y esperará entonces venir y tomar su cuerpo en la primera resurrección. En la primera resurrección. Hermanos, qué hermoso es esto, entenderlo, conocerlo, comprenderlo. Por eso dice el verso 23, lo dio por cabeza, dice el 22, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Así que, hermanos, la iglesia es el cuerpo espiritual de Jesucristo. Por lo tanto, yo me gozo cuando veo a la iglesia, veo a Cristo. Siempre he dicho que estamos en el Nuevo Testamento, no estamos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Pero en ocasiones el templo se queda vacío cuando no está la iglesia. Es cierto que Dios está en todas partes, claro. Dios lo llena todo y en todos. Pero nuestro Señor no reside en el templo, entendamos, hermanos. Nuestro Señor no reside en estas paredes, no reside en estas estructuras. Cuando idolatramos una casa, cuando idolatramos un templo, nos volvemos religiosos extremistas. Pero el Señor no reside en estas cuatro paredes. El Señor reside en tu corazón. El Señor reside en ti. Tú eres, yo soy el templo de Dios. Y cuando la iglesia está reunida, Cristo está presente. Y por eso es que debemos estar en una postura de respeto, en una postura de educación, en una postura de reverencia, porque la iglesia está presente, Cristo está presente. Pero cuando las personas no entienden eso, no asimilan eso, ofenden a los miembros, ofenden a la iglesia y están ofendiendo a Cristo. Puestos de pie, hermanos, demos gracias al Señor. Demos gracias a nuestro Dios, que esta palabra se haga viva en nuestros corazones. Si hay necesidades, pues podemos en este momento venir, acercarnos y orar, porque la oración del justo puede